Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Bueno, estamos todos al tanto de la noticia del día y seguramente todos han estado siguiendo un poco lo que ha pasado hoy. Le voy a dar la bienvenida, me acompaña hoy Jero Giordano. ¿Cómo está, Jero? ¿Qué haces, Trix? Acá estábamos, bueno, estaba repasando un poco algunas cuestiones del fallo del día de hoy, para los que se levantaron de la siesta y no vieron nada. Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión, por supuesto, faltan otras instancias de apelación todavía, ahora en todo caso vamos a explicar un poquito eso. Además de un decomiso de 84.000 millones de pesos, actualizables por inflación al momento que el fallo quede firme. O sea que si ella quiere ir con abogados 3 años más a los tribunales, bueno, en su momento pagará con el interés que corresponda actualizado, no va a poder licuar esta cifra para el que le preocupa. Y lo que para mí más rutilante termina siendo es la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Creo que puede marcar también un hito importante en ese aspecto. Sumado también, bueno, antes de entrar en la cuestión de fondo, es la primera vez que se condena a una persona con semejante cantidad de poder en Argentina. Las veces que hubo alguna condena, podemos decir el caso de Menem, fue en su ocaso, cuando ya no tenía el apoyo del partido ni tenía una estructura de poder, incluso creo que fue en su peor momento. Después él intenta ser presidente, pero obviamente ya estaba rengo. Ni hablar del tema militar, el tema militar se juzgó mucho después, inicialmente el juicio de la Junta fue cuando los militares se fueron y la persecución cuasi ilegal que vino después en el kirchnerismo fue ya cuando estos tipos tenían 80 años, no tenían un mango y estaban muy lejos de los resortes del Estado. Entonces es importante porque es la primera vez que se condena, insisto, a una persona con tanto poder, que no tendría que llamar la atención porque debería ser lo más normal del mundo, pero bueno, dentro del contexto, y somos nacidos y criados en Argentina y la cultura política que respiramos es esta, es destacable porque obviamente que cuando no es así también nos quejamos. En fin, la condena a Cristina Kirchner finalmente fue por defraudación al Estado, no por asociación ilícita. Vamos a aclarar eso. La asociación ilícita es una figura compleja porque tenés que probar que era una organización. Nadie firma un documento para armar una asociación ilícita. Ningún testigo directo va a participar porque son todos cómplices, entonces nadie va a hablar. No hay muchas pruebas físicas. Entonces es muy complejo y hay que diferenciar acá cuestiones políticas de jurídicas. Creo que esto lo hemos dicho en otros videos. El derecho penal tiene una garantía básica que es que para condenarte por un delito tiene que haber una convicción absoluta. Es decir, que la fiscalía a la hora de investigar y aportar las pruebas tiene que ser muy contundente porque el juez, y en esto está obligado a actuar de esa forma, no te puede condenar si de las pruebas no surge una seguridad absoluta. Después, obviamente, que hay interpretaciones como en cualquier juzgado, porque después hay criterios y distintas formas de verlos. Es uno de los grandes problemas del derecho también, que no hay una verdad absoluta y eso complica muchas veces las cosas. Eh, pero sí es importante destacar esto, digamos, decir, ¿cómo probas vos que Cristina Kirchner armó con 20 personas más una nación ilícita? Y no, bueno, es medio complicado. Pero las pruebas sí eran suficientes para mostrar que hubo direccionamiento de la obra pública, porque es un dato objetivo. Vos mirás qué cantidad de obra pública se repartió durante el gobierno kirchnerista, cómo se favoreció puntualmente, tanto en proporción por habitante como en necesidad de infraestructura y demás cuestiones, a la provincia de Santa Cruz, y encima, dentro de la provincia de Santa Cruz, a una misma constructora o a un grupo de empresas constructoras de Lázaro Báez, que antes de que el kirchnerismo llegue al poder no tenía ninguna empresa de ese estilo, directamente lo armó para poder adjudicarse estos negocios. Como eso no es un dato objetivo, y si hay papeles de eso, y si hay documentos, están los presupuestos que aprobó el Congreso y que envió el Poder Ejecutivo, están los certificados de obra que se pagaron, están las cuentas bancarias de Lázaro Báez. Bueno, era mucho más fácil y más concreto probar esto, por lo tanto, se la condena a ella y a un grupo de gente que fue partícipe, como los directores de Vialidad Nacionales y de Santa Cruz, bueno, distintos auditores que tenían que haber ejercido un control y por supuesto no lo hicieron. Al mismo Lázaro Báez también le dan 6 años. Bueno, defraudación al Estado, es decir, armaron una estructura de negocios en perjuicio de las arcas del Estado argentino para beneficiarse de ellos. Muchas de las obras que incluso cobró Lázaro Báez ni siquiera las hizo. Y eso también es un dato objetivo. Entonces, no considero erróneo, ni me voy a quejar de que no la condenaron por asociación ilícita, porque penalmente era muy difícil. Y esto me lleva a lo segundo, que es los argumentos de Cristina Kirchner en su defensa o de sus abogados, uno los ve, lo ha escuchado hablar o la ha escuchado hablar a ella, y lo que ellos en ningún momento dicen, y esto es lo más impresionante, en ningún momento ellos dicen no hubo semejante afano, no hubo este direccionamiento. No, ellos dicen Cristina no es penalmente responsable, ella era presidenta
a ella achacale la UH, la jubilación para la abuela que no aportó y el dólar barato, pero lo que era obra pública, eso lo aprobaba Vialidad, el Congreso aprobaba los presupuestos, ella era una pobre mujer que solamente ejercía el cargo de presidenta y no puede andar sabiendo qué hacen los mismos ministros que ella ratificó año por año y que bancó hasta el final. Y por más que salió en todos los diarios cómo se afanaba y que hubo decenas de libros de investigación, ella puede decir, no tuve tiempo de leerlo, entonces, insisto, políticamente se lo podemos achacar, pero ella dice, penalmente, o sea, legalmente, no pueden probar que yo tengo algo que ver. Por eso seguramente va a apelar con esos mismos argumentos. Y después ella va por una cuestión de, y que entiendo invierte mucho tiempo en esto, en atacar la persona de los jueces. Porque vos puedes decir, este juez es un desastre y mirá cómo falló acá. Valoró mal esta prueba, valoró mal esta prueba, no tomó este argumento que yo le di, no me tomó esta prueba que yo le ofrecí, no hizo esto y esto y esto, y lo hace porque el tipo es políticamente tal cosa, porque tampoco dice son macristas, dice son antikirchneristas, me odian. Y como me odian, me condenan. Pero ella no, lo que tiene que agregar a ese argumento para que sea sólido, esto es como que vos digas, Jero, estás en la facu, fuiste a un final sin estudiar, y decís, no, es que el profesor es un comunista, me detesta, me tiene fijado por mis opiniones políticas. Por ahí es cierto, pero vos no estudiaste. Entonces vos para fortalecer ese argumento tenés que decir, mira, estudié como un campeón, me leí toda la bibliografía complementaria de un final de puta madre, el tipo fue y me puso un 2. Eso es un argumento sólido donde vos acompañás hechos concretos y a tu favor con la persona del otro. O sea, mira, yo estudié y además el profesor me bochó. Entonces yo soy inocente por esto, por esto y por esto, y el juez me condena porque me odia, porque es esto, porque es lo otro. Que incluso esa no es la manera, vos tenés que recusarlo al juez si tenés pruebas de que tiene algo contra vos o que tiene afinidades políticas y demás. Concepto aparte, el kirchnerismo fue el que inventó el concepto de jueces militantes. Esto ni siquiera en los 90 se hizo. En los 90 se presionaban jueces a través de los servicios de inteligencia, sí, pero no se jactaba de eso, el gobierno lo negaba, decía que era mentira, decía nosotros, no, eso es falso, eso es invento de los diarios, lo que sea. Podrá ser cierto o no, yo creo que era cierto, pero nunca hubo un orgullo en eso. El kirchnerismo al contrario, te dice, sí, sí, estos jueces, y google el que quiera justicia legítima, te dicen estos jueces son militantes míos. Y me enorgullezco de que así sea. Participan en política, algo que les está vedado completamente a alguien que participa del Poder Judicial, justamente porque alteras la imparcialidad, sobre todo si trabajas en fueros relacionados con cuestiones políticas. En este caso, bueno, delitos en lo penal económico. Pero si fuera en lo civil y comercial, vos no puedes tener afinidades políticas. En fin, otro de los argumentos kirchneristas que me parece que también espantoso es otra vez cuando vienen con nos persiguen porque distribuíamos riqueza, nos persiguen, sigue siendo lo mismo, es otra vez atacar una cuestión accesoria y no lo principal. En ningún momento, ni Cristina Kirchner, ni sus abogados, ni sus alcahuetes han dicho acá no hubo un afano, están diciendo Cristina no sabía. Pero políticamente, y saliéndonos de lo jurídico, políticamente, en el gobierno de Cristina Kirchner, y esto no lo están negando ni los pepes kirchneristas, hubo evidentemente un desvío de obra pública a la provincia de Santa Cruz, que es el feudo de ellos, y dentro encima de esa misma provincia, ni siquiera tuvieron la delicadeza de poner varias constructoras de distintos testaferros para distribuir un poco el afano. Lo pusieron en uno solo porque Néstor Kirchner no confiaba en nadie y porque se sentía completamente impune. Él sabía, porque tenía un sistema de construcción política que le había funcionado muy bien, que le permitía hacer cualquier cosa. Y además, y esto mucha gente lo confunde con cierta inteligencia y a ella también le achacan eso, para mí es astucia en todo caso, viveza, de saber leer las peores cosas de la sociedad argentina y utilizarlas para construir poder. Eso siempre Néstor Kirchner en Santa Cruz, primero en Río Gallegos, después en Santa Cruz, después en La Nación, y cuando él murió lo hizo ella también. ¿Cómo lo hacen? Bueno, primero que en Argentina, si vos tenés plata para comprar voluntades, puedes hacer literalmente cualquier cosa. Y la sociedad argentina, a la hora de votar, mientras el dólar esté atrasado y el sueldo te rinda más, te puedas ir de vacación y comprarte el lavarropa y pilcha, al argentino le importa muy poco, sinceramente, al argentino promedio, ¿no? Porque eso se determina en las elecciones. Y esto me lleva a lo último, y ya le voy a dar un poco el pie al Jero para que él me pueda contar también y nos pueda contar a nosotros lo que él piensa. Esto es un camino largo y quiero ir a esta parte que es un poco la parte positiva, porque en sí el fallo, si lo ves de manera aislada, no va a cambiar mucho. De hecho, la inhabilitación de cargos públicos va a quedar pendiente a la última apelación. O sea que si Cristina Kirchner quisiera el año que viene ser candidata, puede hacerlo. Ahora ella dice que no, pero su palabra a mí me importa muy poco porque no le creo. Pero así no lo hiciera, no es el punto.
Que le decomisen esa plata, tiene mucha más, no va a cambiar nada. Y en cuanto a la connotación política del fallo, saliendo un poco de lo jurídico y pasándolo a lo político, tampoco va a cambiar nada. El antikirchnerista, nosotros estamos convencidos, y Jero seguro va a estar de acuerdo, diga lo que diga el juez, para nosotros también es una delincuente. Y para el kirchnerista, diga lo que diga el fallo, la mina es inocente y la siguen adorando por igual. De hecho, mucha gente hoy cortó calles y le jodió la vida al vecino para protestar por algo que no le gusta. Y si hubiera sido al revés, también el anticao hubiera hecho una marcha. A ver, no va a cambiar políticamente esto aisladamente la cuestión. Por eso a mí me interesa brevemente mostrarlo como una película en una evolución que creo estamos teniendo como sociedad, y creo que alguna vez lo hemos planteado en otro tema, y el Jero creo que no coincidía conmigo, pero yo siento que si yo el kirchnerismo lo sufrí porque fue mi edad de formación política, de crecimiento, bueno, de la universidad y demás. Yo el kirchnerismo lo sufrí muchísimo, porque, insisto, no tuve conciencia política en los 90. Yo viví directamente con conciencia política el kirchnerismo bueno, y esos 4 años de Cambiemos. Pero si ustedes se van hace 10 años atrás, no vamos a ir al 2003, no hace falta, pero vamos a 10 años atrás, diciembre de 2012, estábamos aterrados. El kirchnerismo venía de ganar las elecciones, insisto, con el 54%, porque la sociedad, insisto, cuando el dólar está barato, no le importa nada de esto, porque esto ya pasaba, ya lo sabían. Venían para una reforma constitucional, insisto, ya controlaban la justicia, busquen justicia legítima, tenían un grupo de jueces y fiscales militantes y orgullosos de ello, no lo negaban. Controlaban gran parte de los medios de comunicación, sea porque eran afines o porque cerraban y perseguían periodistas opositores. Tenían pensado reformar la Constitución para reelegirse indefinidamente. Controlaban casi todas las provincias, controlaban casi todas las intendencias importantes. Habían expropiado un montón de empresas. Realmente había un nivel de pánico y que sentíamos el chavismo en auge también. Chávez estaba en las últimas y en la transición con Maduro, pero el chavismo estaba muy fuerte. Fidel Castro todavía vivía. Bueno, era una época muy oscura. Y la sociedad se empezó a organizar, insisto, vuelvo hace 10 años por casualidad, porque ahora estamos en 2022, pero fue justo en el año 2012 cuando la sociedad argentina, harta de que la oposición no la represente, porque esto es otra cosa también. En el 2011 Cristina saca el 54%, ok, pero la segunda opción era Hermes Wiener, que tenía de vice a Vicky Donda, hoy kirchnerista y funcionaria del gobierno. El que seguía atrás era Ricardo Alfonsín, hoy kirchnerista y embajador en España. Esa era la oposición argentina. Esa era la oposición. Esa era la gente que nos tenía que proteger, la gente que tenía que controlar estos afanos. Entonces, Eduardo Dual del tercero. Eduardo Dualde, el inventor del kirchnerismo, lo sacó de Santa Cruz, lo transformó en esto. Bueno, esa era la oposición argentina. Y la sociedad, como no tenía representación política, porque el PRO en ese momento, por estrategia de Gran Bárbara, consideró muy inteligente no presentar ningún candidato, porque si pierdo no participo. Entonces, no participé, no juguemos a nada, apuesto a lo seguro, retengo lo que tengo que escava, y en Nación mátense. Eso implicaba que no haya diputados, que no haya senadores, que no tenga poder de control sobre la justicia, sobre organismos de control, en fin. Ese era el espanto en el que vivíamos hace 10 años. La sociedad se organizó, empezamos a hacer marchas multitudinarias y las redes sociales no eran lo que son ahora, pero ya tenían alguna fortaleza en todo caso como participación ciudadana, y se armaban marchas espontáneas que a nivel nación juntaron más de 1 millón de personas, 1,5 millones. Era una locura, calles llenas de gente pidiendo cosas muy básicas. Una oposición que nos represente y que se oponga al gobierno, no cómplice o que piense igual, que use otro color como si fueran un partido de fútbol, sino una oposición que nos represente en serio, unida, que sea fuerte. División de poderes, no a la reelección indefinida, no toquen la Constitución, que funciona bien, aunque no la apliquen nunca, pero como está, es buenísima. Respeto a la propiedad privada, basta de afano. Todas estas cosas que hoy se empiezan a ver, empezaron con esas marchas de una ciudadanía que, cansada de que la política no los represente, fue y pidió en la calle que se la escuche. Eso generó que en el año 2013, sumado a que el kirchnerismo se empezó a quedar sin plata, y esto no es un hecho menor, y Jero va por esa línea un poco también, en el año 2013 el logo de campaña, incluso de algunos peronistas, como Massa, era: no vamos a apoyar ningún tipo de reforma constitucional. Y eso ya fue un primer cambio, porque le marcó de alguna manera un freno al kirchnerismo de: che, esto no es Venezuela. Y esto también se hablaba mucho en las marchas. No queremos ser Venezuela. Y el primer hecho para no ser Venezuela es cortar con la reelección indefinida, porque eso genera toda una cultura política caudillista de la que no salís más. Si se hubiera aprobado una reforma constitucional, que es lo que hubiera pasado si el kirchnerismo ganaba en 2013, no salís más. Entonces, no alcanzó porque fue muy poquito frenar solamente eso. El kirchnerismo siguió haciendo barrabasadas. En el año 2015, por pedido de esta ciudadanía organizada, la oposición se tuvo que unir y se armó Cambiemos.
Macri ya lo había intentado en 2011 y Alfonsín dijo con Macri no, claro, porque él se juntaba con filokirchneristas. Para él la oposición tenía que ser filokirchnerista. Entonces, Macri no, porque es muy opositor. ¿Cómo es esto de propiedad privada, división de poder? No, Alfonsín no quería, entonces boicoteó todo. Entonces, hubo que primero tratar de reorganizar al radicalismo para que lo saquen a Alfonsín y a Morales a patadas de la conducción y se pueda armar una oposición en serio. Hubo que traer a Carrió, que siempre está pidiendo más de lo que merece. Bueno, hubo que ceder, hubo que consensuar, y en 2015, en balotaje y por 2 puntos, le logramos ganar a un impresentable como Daniel Scioli, con además muchos errores propios del kirchnerismo, que si hubieran jugado bien algunas fichas, tal vez ni siquiera hubiera sido posible ese pequeño triunfo. Y tuvimos, sí, 4 años en los que empezamos a cambiar más en profundidad la cultura política de Argentina. Se empezó a administrar de otra manera el Estado, la obra pública de golpe se hacía con licitaciones transparentes, se gastaba un 40% menos. De hecho, hoy el gobierno se jacta de que gasta más en obra pública, pero el despacho de asfalto y materiales de cemento y materiales de construcción hoy es menor. Entonces gastan más construyendo menos. Entonces, y eso lo podemos percibir porque durante 4 años se hizo la obra pública sin sobreprecio. Se empezó a permitir a los jueces hacer su trabajo. Esta denuncia de vialidad empieza en la gestión de Cambiemos. El ministro de Vialidad, secretario, no recuerdo qué rango tenía, Javier Iguacel, nota irregularidades en certificados de obra Lázaro Báez, frena todo y hace esta denuncia que hoy termina en esta condena. Pero esa denuncia nunca hubiera existido si Iguacel no era ministro o funcionario. Iguacel nunca había sido funcionario porque era un excelente empresario petrolero, y si fue funcionario fue porque hubo otra administración que apostó por otra cultura de gente en el Estado, que permitió que el tipo, fuera de las conveniencias políticas y que le hagan la vida imposible y que le corten las calles, el tipo decidió hacer una denuncia. Después pasó lo que pasó, hubo sequía, se nos cortó el crédito internacional, el peronismo se organizó para tratar de frenar esto. Hay docenas de testimonios de cómo se juntaban, se organizaban para voltear estas causas. Además, el hecho de que se investigue la corrupción fue todo un problema, no solamente para Cristina, para un montón de empresarios que la juntaban en para y que eran la élite social argentina, que es inmunda. Eso generó que se pierda la elección y realmente, dadas las condiciones, y vos te acordarás bien, Jero, porque peleábamos hasta con nuestros propios amigos, la derrota del 2019 era cantada porque la economía estaba para atrás, el peronismo estaba unido, la prensa estaba ensobradísima en contra, estaba todo mal y estaba todo cantado para que perdamos otra vez por 20 puntos, 25 puntos. Pero la sociedad empezó a hacer, y vos lo recordarás, Jero, unas marchas impresionantes del sí se puede y de vamos a pelearla, no les regalemos el país a estas lacras. Fue muy interesante, muy intenso. Fueron 4 o 5 meses en los que, después de esa paso y hasta la general, fueron 2 o 3 meses en los que se elaboró y la sociedad se organizó. Mi mamá, me acuerdo, llevando a mi abuela a votar con 85 años, gente llevando a los hijos que menores de 18 que son optativos que voten o no, que por favor voten, grupos de WhatsApp, marchas. Se dejó el alma para perder con dignidad. Perder con 40% implicó, sí, lamentablemente lo que hoy sufrimos y un retroceso en un montón de aspectos, pero nos permitió copar el Congreso y mantener cierta representatividad y una oposición esta vez mucho más controlada por una ciudadanía que ahora exige más. Y una oposición que ya no le puede votar cosas al kirchnerismo a cambio de una secretaría o de un puente en tal municipio. Hubo 4 o 5 chantas que lo hicieron, pero fueron la minoría y la oposición armó un bloque muy sólido, que ha frenado gran cantidad de iniciativas. Sin ir más lejos, la semana pasada el kirchnerismo pretendía crear 8 universidades nacionales para repartir cargos con sus amigos, 4 de ellas en la provincia de Buenos Aires de Kicillof, para seguir agrandando el Estado y financiando la militancia política. Y se logró frenar, y es como un montón de impuestos, como cada aumento de retenciones, porque el kirchnerismo estuvo todo este año intentando imponer más retenciones y no pudo. Bueno, después obviamente que hay batallas que se pierden porque se siguen comprando votos, sobre todo de peronistas cuasi opositores. Además agregó el fenómeno libertario y Milei midiendo 20 puntos con un discurso anticasta que cada vez propaga más. Bueno, y nos lleva a esto. Hoy Cristina es condenada porque pasó todo esto. Desde 2012 para acá pasó todo esto. Y no me parece menor. Y estoy muy esperanzado porque obviamente esto no alcanza, insisto, no alcanza, como que vos digas, bueno, volviendo al ejemplo de la facu, estoy en 4 año de la facultad y llegué muy lejos, pero no me recibí todavía, me falta. Entonces, ¿qué le falta a la Argentina? Porque en esta grieta en la que la mitad del país no acepta la legitimidad del otro porque lo considera inmoral, nosotros a ellos, y en un año, si ellos salen, va a pasar lo mismo. Ellos no nos van a aceptar legítimamente como gobierno y se van a imponer a cualquier cambio que querramos hacer. Porque nosotros hablamos como sentido común de propiedad privada, fomentar inversiones, fomentar exportaciones,
crear un sistema educativo direccionado a la potencialidad de los jóvenes y no en el adoctrinamiento, en crear un sistema de infraestructura que permita que vos andes por una ruta sin matarte, que puedas viajar en avión. Bueno, todo lo que nosotros vemos como sentido común, para esta gente no lo es. Y va a ser lo imposible. Y todo esto que yo les estoy enumerando, para esta gente es inmoral. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo salís de esto? Porque cuando vos tenés una sociedad así de fragmentada, siempre va a haber uno tratando de obstaculizar al otro y Argentina va a quedar en este bucle en el que se encuentra hace un par de años en el que no va ni para un lado ni para el otro. Es como un barco que está flotando en el medio del mar y se va quedando sin comida. Y la tripulación empieza a tener hambre. Hoy la pobreza se trepó al 43%. Hoy, lo hablamos en el programa pasado, Jero, gente de clase media y hasta un poco más le está costando pagar algunas cuentas. Entonces, que el barco esté flotando no es bueno, por más que no se hunda, porque, insisto, la tripulación se está quedando sin comida. Entonces, no es barato esto. Entonces, hay que salir. Incluso es preferible que se rompa y que se hunda el barco a seguir así. Entonces, lo que nos tenemos que empujar, obviamente, es para que el barco arranque y vaya a algún puerto razonable, pero eso no va a ser fácil en semejante contexto, porque vos tenés un gran riesgo de caer en la anarquía. Y esto, Jero me ayudará más, que conoce la historia. La función más básica y antigua del Estado es poner orden y evitar la anarquía. Cuando hay una sociedad, antes era más por motivos religiosos, hoy son estas cuestiones de modelos del mundo, modelos de país, que fraccionan y que nos impiden ponernos de acuerdo porque yo lo encuentro imposible. No tengo ganas de discutir qué tan buenos son los ingresos brutos para un gobernador, así puede pagar su caja política. No tengo ganas, no me interesa porque no funciona. No quiero discutir si Maduro es o no un dictador. Entonces, hay cuestiones que no podemos sentarnos a consensuarlas o hacerlas a medias, y ellos lo ven igual. Entonces, tenemos un serio problema, y la única manera es, y a esto hay que apuntar, a la creación de un sistema de normas y de instituciones para aplicar esas normas que permitan mantener cierta cohesión. ¿Y esto qué quiere decir? Y que a veces esas instituciones me van a beneficiar y a veces no. Por ejemplo, prohibido terminantemente tener déficit fiscal. Y bueno, y a veces voy a perder yo una elección, pero cuando el otro asuma y no haga bien las cosas y no respete la propiedad privada y no fomente las inversiones, tampoco va a tener guita y no va a tener cómo financiarlo, porque hay que prohibir también la emisión para financiar déficit fiscal, el endeudamiento a cualquier tasa con tal de pagar las cuentas y pagar los sueldos del empleo público. Bueno, hay que terminar con una serie de cosas y cambiar la cultura política. Y mantener a la sociedad, y esto hay que hacer mucho hincapié, en que la manera en que votamos tiene costos y tiene consecuencias. Entonces, la barrabasada que hicieron en el 2019 para comer asado y no pagar la luz, hoy la están pagando. Entonces, ¿entendimos o no entendimos? Bueno, no podemos sentarnos a esperar que la sociedad lo entienda, hay que explicarlo todo el puto día, porque si no, no alcanza. Y hay que presionar, obviamente, a los dirigentes políticos opositores para que entiendan que o van por acá o salen eyectados. En fin, no me quiero extender más, Jero, te quiero dar pie, cómo ha seguido la noticia y bueno, cómo es un poco, cómo crees que va a evolucionar en estos días la sociedad argentina en base a este fallo, ¿no? Bueno, creo que vos lo dijiste, que ya lo resumiste bastante bien. El primer punto sí, que es un hito que se condene a un político, por más que esté en un declive de su poder, aún tiene la sartén tomada por el mango. Porque los casos de tanto el menemismo que fue Swiftgate, o María Julia Sogaray, eh, IBM, aduana, etcétera, todas esas cuestiones eran personas secundarias que fueron condenadas, o sea, cargos secundarios que eh, terminan siendo procesados y condenados. Está el caso Megatel, que yo no recuerdo si llega a ser por peculado en el gobierno de Alfonsín, que era un plan para aumentar formidablemente lo que era realmente soviético nuestro sistema de telefonía. Teníamos una demora de hasta 7 horas para llamar desde Buenos Aires a Mendoza. Eh, bueno, salió pésimo, hubo desvío de fondos y el tipo terminó condenado. Esa persona terminó siendo funcionaria de la Rúa, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la presidencia, pero fueron todos casos menores. A Menem eh, costó hasta achacarle algún delito cuando ya estaba absolutamente en el ocaso y todo el mundo le había dado vuelta la cara. Eh, ¿Qué más de esto último que dijiste? ¿Qué fue la última parte que cerraste? Ah, que si va a afectar algo, o las cuestiones que fueron llevando a esto.
yo creo que lo principal es el bolsillo. El argentino, lamentablemente, piensa siempre con el bolsillo, pero de una forma cortoplacista. Hoy ya no hay. Nosotros, unos años atrás, cuando estábamos en la radio o por otros medios, era muy difícil explicar a la gente de, che, fíjate que con este sistema que estamos teniendo de una deuda de déficit fiscal, emisión monetaria, todo este sistema no va a funcionar. O sea, vamos a terminar muy mal. Pero en ese momento no se sentía, siempre venía, antes de una elección, venía una emisión fuerte, una política laxa en materia monetaria. Entonces siempre había alguna zanahoria que te ponían al frente y uno seguía empujando la carreta. Ya no queda, o sea, ya la inflación, la pobreza, la miseria, el dame 100 pesos de banana, ya se termina, ya es algo, ya es una realidad y es algo que se palpa todos los días. Eh, con respecto al fallo en sí, eh, hay- eh, es difícil pensar en verla presa a esta persona. Eh, Como vos dijiste, creo que lo más importante es la inhabilitación. Y lo más importante es que esta inhabilitación eh, no va a jugar para las próximas elecciones, no importa, porque no le ganan, pero mi opinión fijo en las próximas elecciones. Entonces, no hay mayor problema. Pero para un futuro sería muy importante porque el argentino olvida muy rápidamente. Y el próximo presidente que venga va a tener que hacer todo el ajuste que hizo Macri, más todo el desajuste que se hizo ahora. O sea, eso es una de las cosas más lamentables que yo pienso de estos últimos años. Es lo que sufrimos y lo que la gente se quejó, Macri, para la mano. Sí, había mucha gente que realmente em, la pasó mal, porque obviamente las jodas se pagan. Lo que yo consumo, eh, me adelanto a consumir, el día de mañana lo tengo que pagar. Lamentablemente, quien tenía que pagar la electricidad subsidiada, perdón, la electricidad sin subsidios y con los impuestos que se mantenían, etcétera, era al que más le pegó era la persona productiva. Lamentablemente los planes continúan, entonces ni siquiera decís, bueno, aunque sea disfruté la fiestita. Y no, muy poco disfrutaste la fiestita. Lo que más la disfrutaron son sindicatos fuertes, bueno, planes sociales, etcétera. Eh, Me preocupa un poco si esto no tiene un resultado tangible, es lo poco que duran las cosas en Argentina. O sea, hoy tenés un efecto fuerte por la condena, todo el mundo esperando en los medios a ver qué iban a decir, etcétera. Pero esto pasa un año y medio y nos olvidamos si la cosa se pone jodida. Y reitero, el próximo gobierno va a tener años recesivos, con políticas contractivas que van a generar recesión, porque vamos a tener que hacer ajustes muy grandes. Quiero creer, digo, no, quiero creer, ¿no? Que el próximo gobierno va a terminar de hacer el ajuste que no se terminó de hacer, porque ya no queda de dónde sacarlo. No, y perdóname, Jero, no puede ser más un ajuste gradual, dada la magnitud del problema. Exacto. Esta vez tiene que ser de shock y expansivo. No es fácil. Exacto. Incluso dicho por el propio Macri. Eh, y difícilmente los candidatos, bueno, yo quiero creer que Rodríguez Larreta no sea el candidato, que pierda de la forma más humillante, aunque con que pierda me conformo contra Patricia Bullrich. Y Patricia Bullrich no, sí, no sé si me quería decir algo. No, yo coincido en eso, obviamente que a mí me gustaría que gane Patricia Bullrich, pero no creo que sea posible. Pero sí me gustaría que Larreta gane de forma condicionada, es decir, que no le gane por tanto a Patricia Bullrich, por ende no tenga ¿Vos, el vos- vos manejo por de qué crees que no? ¿Por qué crees que es tan difícil? porque la política a nivel nacional es plata y Patricia Bullrich no tiene plata. Si vos no tenés 100 palos verdes, no puedes ser presidente. Y todos los empresarios que suelen financiar política, insisto, todo esto que hemos vivido de los 40 para acá ha generado también, Jero, y vos sabés bien, un deterioro de la élite argentina. O sea, las clases altas argentinas no son precisamente del palo nuestro, por decirte, son mucho más parecidos a la reta. De hecho, la reta es un doble apellido, familia muy chiquita, involucrada de toda la vida política, ha estudiado en Harvard, digamos, es de la élite la reta y piensa así porque él conoce ese mundo y te fijas, es amigo de todos los rockeros,
Si vos te fijás quiénes son los tipos que él está tanteando para algunos cargos, bueno, muchos tienen mucha relación con el peronismo y a mí, digamos, si tiene que ser él, y bueno, está bien, es el que tiene la guita, alguien tenemos que poner, pero a mí me gustaría que tenga, que esté condicionado, que no pueda hacer lo que él quiera, que esté Yo condicionado quiero verlo eso. políticamente, que Yo esté quiero ver, condicionado más por allá de la dirigentes de plata y de izquierda. toda la publicidad que uno puede hacer, quiero ver las PASO, cómo le va. Bueno, obviamente que yo, insisto, yo anhelo que pase lo otro, ¿no? Que me gustaría que Patricia Bullrich sea el candidato, porque además creo que también se nos van a ir menos votos a Milei. Pero, Jero, te quiero aprovechar, quedan poquitos minutos, pero te Sí, quiero aprovechar por un tema que yo tiré al pasar y que por ahí vos, como estudioso de la historia, ¿cómo ha manejado en otros tiempos? También que es imposible traspolar muchas cosas, pero ¿cómo manejás o reordenás una sociedad tan fraccionada por la anarquía? Es decir, donde la mitad del país no acepta la legitimidad del que está y hay no una guerra civil latente, pero un enfrentamiento brutal y no podés seguir así, porque vos podés no tener un amigo o un tío kirchnerista con el que te juntes en Navidad y listo, yo a esta mesa no me siento. Pero el tipo sigue siendo tu vecino, tu tío, va a votar igual, tenemos el mismo estado. Eh, ¿Ves que haya algún tipo de solución posible en ese aspecto? la historia siempre ha sorprendido. Vos imaginate que acá venimos de tirotearnos medio siglo, porque acá el terrorismo organizado empieza con la resistencia, entre comillas, resistencia peronista del golpe del 55 en adelante, que eran agrupaciones más bien propiamente peronistas, de un nacionalismo católico, etcétera, y después van a ir mutando con ese Perón del exilio que ve al comunismo y a la atracción de las ideologías de izquierda como algo útil para él para volver al poder. Estuvimos metiéndonos bomba y cagándonos a tiros 40 años, y después tuviste, por suerte, un liderazgo muy fuerte que logró unir a los argentinos, la caída del muro, que ayudó a eso, o sea, eso se nos dio todo junto, y éxito económico. Entonces, creo que lo principal para pensar en volver a tratar de cerrar un poco las heridas de toda esta nueva división que surge caído ya Fernando de la Rúa es eh, lograr tener un poco de suerte que el argentino ya, lo bueno quizá que ha dejado el fracaso electoral de Macri y este gobierno es que el argentino, y por eso creo que más de uno se va con Milei, más de uno está con Milei no porque es un liberal, sino porque eh, busca posicionarse a los gritos, diferenciándose de todo lo que ya se ha visto. Entonces, la gente, hay muchos que tienen bronca, no son liberales, no son conservadores, no son de izquierda, no saben la más perra idea de cuestiones ideológicas políticas, pero están cansadísimos, están hartos y quieren a alguien que ponga orden. Y generalmente el tema es que, como decís vos, digamos, extrapolarlo es difícil porque eran otras sociedades, pero eh, la sociedad peruana que toma Fujimori estaba sumamente fragmentada también, con la guerrilla activa más peligrosa de toda Sudamérica en aquel momento. En ese momento era más activa que las FARC en Colombia, que era Sendero Luminoso. Él logra ser muy eficiente en la lucha contra el terrorismo, pero después de 2 años de recesión que conlleva acomodar una economía que está sumamente distorsionada, con pulmotor, etcétera, logra un crecimiento muy rápido. La introducción del nuevo sol peruano, que es la moneda que hasta el día de hoy tienen, que es una de las mejores monedas de América Latina, con un sistema de convertibilidad flotante como era la que proponía Cavallo. Entonces, el punto es, necesitas un liderazgo político que logre sostener en base a una buena política mediática de comunicación, etcétera, en todo el resto de las otras cuestiones, hacer una buena gestión para que lograr aguantar el vendaval de los malos resultados económicos que vas a tener hasta que llegue los brotes verdes reales, eh, para sí que porque el argentino, estoy mirando el tiempo que se me acaba, el No, tranquilo. argentino, yo siempre insisto que el 25% aproximadamente del argentino y más también es voto heladera y se decide sobre cada elección.
El que votó a Menem también pudo votar a Alfonsino, pudo votar no sé, a Alzogaray o a De la Rúa. Eh, entonces, vamos a depender mucho del éxito económico. Estas cuestiones de estos juicios, ganados, etcétera, la moral del argentino se lo olvida demasiado rápido. El argentino piensa en moral cuando tiene el bolsillo lleno, como pasaba a finales de los 90, cuando ya decían, bueno, che, la verdad que con Menem no está yendo todo bien, vamos a tratar de buscar la quinta pata y Y empezar la cuestión de la corrupción. bueno, clarísimo, Jero. Me gustó lo de liderazgo. Me quedo con ese concepto y lo voy a pensar en estos días porque creo que hay para tirar de la soga ahí y creo que ahí puede haber una, no sé si una puerta, pero al menos una ventana de salida. Así que bueno, Jero, el gusto de siempre. Vamos cerrando este video y seguramente nos estaremos reencontrando en la semana.